Hola, bienvenido al canal de Iglesia Vive Marbella. Aquí podrás encontrar mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Sin más, comenzamos. Gloria a Dios. ¿Quién se acuerda de qué hablamos la semana pasada? Abordamos la mítica pregunta muy bien, ¿cuál es mi propósito? Esa fue la pregunta del millón, y si te la perdiste te la resumo. No hemos sido creados para perseguir zanahorias como los burros, no fuimos diseñados para correr tras el viento o para perseguir sueños que finalmente nos dejan vacíos. Fuimos diseñados para la eternidad, para conocer a Jesús. El propósito de Dios es que le conozcamos, que caminemos con Él, que lo descubramos, que habita en nosotros, y fuimos creados para hacerlo visible, para que otros le conozcan a través de nuestros actos de servicio y de nuestro testimonio. Tenemos el privilegio de que a través de lo que hacemos la eternidad de las personas cambien. Nuestras palabras y acciones hacen que los nombres sean escritos en el libro de la vida. Piensa esto en un momento. Lo que yo digo y hago puede provocar que en el libro de la vida, que en el cielo, nombres sean escritos. Esto es una bomba. Es más de lo que pudimos soñar. Pero sé que algunos se estarán preguntando, ¿vale? Esos son los propósitos generales, pero ¿habrá un propósito específico para mi vida? ¿Tendrá ahí planeado un diseño personalizado, un traje a medida? Y la respuesta, ¿cuál creen que es? Sí. Y vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Jesús, hemos clamado, pero ahora pedimos que nuestros oídos sean abiertos y podamos escuchar tu voz, Señor. Oh Dios, tu palabra dice que tú abres nuestro oído mañana tras mañana para escuchar como los sabios, Señor. Y pedimos que los oídos sean despiertos y podamos escucharte. Que allí donde yo no llego, tú llegues y tú marques la diferencia. Y amén. Y quiero leerte un par de pasajes en la Biblia que me encantan, por si alguno cree que he venido a hacerle la pelota y hacer que se sientan especiales como un motivador cualquiera. No. Quiero decirte lo que Dios dice de ti. Salmo 139, 13. Escucha bien. Tú, David habla a Dios, creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito yo fui formado. Cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo ya estaba en tu libro. Mis días estaban diseñando, aunque yo no existía, uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellas. Si yo tratara de enumerarlos, no podría. Dios no nos creó en serie, como si fuéramos parte de una cadena de montaje. Dios no nos creó como churros, media docena por aquí, media docena para allá. Escucha lo que David está diciendo por revelación de Dios. Tú me formaste. Claro que tu padre y tu madre tuvieron una noche de avivamiento, una noche de intimidad, pero en medio de ese proceso Dios intervino y cinceló, detalló cosas únicas en tu vida. Y en mi vida me encanta esto, nos entretejió. Aquel que cose a mano no hace dos piezas iguales. Cada punzada tiene un toque diferente.
Y Dios lo hizo de la misma manera. Dios nos hizo tan diferentes que aún ni gemelos idénticos son totalmente iguales. Aquellos que comparten ADN tienen huellas dactilares diferentes y tienen personalidades diferentes porque Dios los marcó de una manera especial. Lo que está diciendo aquí es: no hay otro como tú. Sé que estamos más acostumbrados a cantar, no hay otro como tú. Pero David dice: Padre, te alabo porque soy una creación admirable. A partir de hoy tú tienes que ponerte delante del espejo y decir: Padre, te alabo, y Mario Casas tiembla porque me has hecho muy bien. ¿Cuánto necesita? Autoestima divina. Recibe autoestima divina en el nombre de Jesús. Te alabo. Parece egocéntrico, pero cuando no estoy engrandeciendo a mí, estoy engrandeciendo a Dios y reconociendo lo que ha hecho en mí. Eso es súper santo, no es orgullo. Y la pregunta es: ¿cómo te ves? ¿Qué piensas acerca de ti? Cuando descubrimos lo que Dios piensa acerca de nosotros, en andaluz diríamos, lo flipamos. O sea, nos quedamos estupefactos, anonadados. Porque es algo que supera nuestras expectativas. Y cuando David descubre que era una creación única, descubre también que tenía un propósito único. Hemos leído que todos los días de David y nuestros días estaban diseñados antes de que naciésemos. Dios es tu life designer, tu diseñador de vida. Y Efesios 2:10 dice, por si no te quedó claro, pues somos la obra maestra de Dios. Un buen artista está orgulloso de sus obras, ¿verdad? Y Dios es el mejor de los artistas. Es el creador de los creadores. El artista que diseñó a los artistas. Y Él está orgulloso de sus obras. Él nos creó en Cristo Jesús a fin de que hagamos cosas buenas que preparó desde tiempo atrás. Él desde tiempo atrás creó oportunidades únicas para que cumplamos su propósito, para que le conozcamos y para que le demos a conocer. Tu vida, mi vida, nuestra vida tiene sentido. Hay un propósito único e intransferible. Es como un cheque para cobrar en el banco, que tienes que presentar tu DNI, tienes que demostrar que eres tú. Hay algo que Dios adaptó a ti. Y quiero decirte que las dificultades no cancelan el propósito de Dios para nuestras vidas. Y David, en un momento donde todo estaba oscuro, Salmo 138 dice así: aunque estoy rodeado de dificultades, aunque estoy rodeado de oscuridad, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. Déjame hacer un paréntesis. A veces el enemigo somos nosotros mismos y nuestras malas decisiones. Pero yo creo en un Dios que es poderoso para guardarnos sin caída y aún guardarnos de nosotros mismos. Hello, ¿cuántos estamos aquí? Amén. Gloria a Dios. Y dice, el Señor llevará a cabo, aunque estoy rodeado de dificultades, Dios llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues su fiel amor permanece para siempre. No me abandones, pues tú me creaste. Quizás hubo alguno aquí que creyó que la oscuridad del exterior estaba cancelando el propósito de Dios. Pero hoy, como David, tú puedes decir lo que dice en Reina Valera: tú cumplirás tu propósito en mí. Amén. Aleluya. Hay un propósito único para tu vida.
Y cuando te levantes y te vengan pensamientos que te roben las ganas de vivir, repítete el Salmo 139, el Salmo 138, repítete Efesios 2:10, plántaselo en la cara del enemigo. ¿Qué es ese propósito único o propósito específico? Escucha bien. Propósito específico son formas creativas con los que Dios cumple su propósito general con una persona en un momento y en un lugar determinado. Lo que quiero decir es que al final todo propósito único que Dios diseña tiene que ver con conocer más a Jesús y darlo a conocer. Un misionero es alguien que en vez de hacerlo en el lugar donde nació vivo, Dios le manda a hacer eso a cientos de kilómetros. Alguien que Dios le pone el don de la música, al final la música va a tener que servir para conocer más a Jesús y darlo a conocer. ¿Me están siguiendo? Son formas creativas. Dios te ha dado el don de hacer negocios. Pues Dios quiere que los negocios que hagan te lleven a conocerlo más y a darlo a conocer. Son formas creativas de cumplir el propósito general. Todo propósito específico sirve al propósito general. Amén. Y voy a poner, he dicho algunos ejemplos, pero tenía aquí algunos más. Supongamos que un chaval desde chico es un mini Messi, siente y es cristiano y siente que Dios le ha llamado a ser futbolista, que el propósito o parte de ese propósito específico es que se desarrolle como futbolista. Su propósito no lo va a cumplir solamente por llegar a ser Balón de Oro, sino que lo va a cumplir si como futbolista impacta la eternidad de las personas. ¿Se entiende? Si tiene 5 balones de oro, pero no causa ningún impacto y toda esa fama, influencia, recursos lo utiliza para complacerse a sí mismo, es un fracasado. No habrá alcanzado el propósito de Dios, pero quizás otro chaval siente lo mismo y juega en segunda división, en el equipo de segunda división de una ciudad pequeña, pero en medio de sus compañeros refleja a Cristo. Y todos los chavales del pueblo ven que él tiene un estilo de vida diferente. Está cumpliendo el propósito de Dios, más que el que tiene 5 balones de oro, pero no impactó a la eternidad de las personas. ¿Se entiende? Lo mismo ocurriría con un empresario. Yo he conocido personas que entienden que el propósito de Dios es que ellos desarrollen negocios éticos, honestos, por supuesto, y generar recursos para el reino de los cielos, pero no se va a medir el éxito celestial con lo que facturen, con la cantidad de empresas que levanten, sino en cómo ese movimiento impacta la eternidad. Yo he conocido hombres de negocios que por afanarse tanto en los negocios pierden la conexión con Dios. Y están dejando que un propósito específico les desvíe del propósito general, más importante. ¿Se entiende? Conocer a Jesús y darlo a conocer es la brújula que guía ese propósito único que Dios ha dado para nosotros. Y quizás te suena raro que yo hable de futbolistas y empresarios y no de pastores, profetas y maestros. También los hay, pero es importante abrir nuestra mente y entender que el Espíritu Santo nos llena y nos capacita para cualquier tipo de tarea. Éxodo 31 cuenta que 2 hombres, Bezalel y Aholiab, fueron llenos del Espíritu Santo para hacer inventos, arte y trabajar en toda clase de labor. Su propósito específico era diseñar elementos únicos para el tabernáculo donde Dios se iba a manifestar. Entonces es necesario abrir nuestra mente y entender que no hay propósitos grandes y pequeños. Muchos creen que yo por estar aquí delante vuestra tengo un propósito muy grande y Dios tiene un propósito muy grande contigo, Juan. Pero quizás alguien que está en un hospital siendo enfermero tiene un propósito más pequeño. No hay propósitos grandes y pequeños. Dios no tiene favoritos. Predicar no es más santo que ser maestro de escuela. Es lo que hacemos y cómo vivimos el día a día, lo que marca la diferencia.
¿Cuántos han visto la foto de un reloj por dentro? ¿Lo han visto? Si tú quitas un pequeño engranaje casi minúsculo, el reloj entero se para. De hecho, Corintios dice que los miembros que parecen más pequeñitos y más insignificantes son los más importantes. Quizás tú sientes que eres ese engranaje chiquitito, casi invisible, y tu propósito es chiquitito. Pero lo que tienes que entender es que dentro del plan de Dios es indispensable. ¿Cuántos lo creen? Amén. No hay propósitos pequeños. Todos los propósitos que nacen de Dios cambian la historia. Y podría poner 1000 ejemplos, pero no quiero entretenerme y quiero responder a la pregunta que hoy traje. Dije que iba a traer 2 preguntas. La primera es ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? La segunda es ¿cómo descubrirlo y alcanzarlo? ¿Cuántos quieren descubrir y alcanzar todos los planes que Dios tiene para mi vida? Eso es como algunos ayer en la barbacoa. Para mí. Pues así. Hay que estar ready, hay que estar ágiles. Y quiero darte 4 consejos a través de la historia de Moisés. ¿Conocen a Moisés? Amén. Moisés fue un gran libertador. Si pensamos en un propósito único, uno de los grandes hombres de la Biblia que se nos puede ocurrir es el de Moisés. Moisés lideró una multitud de 1 millón de personas. Pero cuando lees la historia de sus comienzos, esto está en Éxodo 2, 3 y 4, te das cuenta que la razón por la cual fue llamado, la razón por la cual Dios puso un propósito único, el ser libertador de Israel en su vida, no fue para entrar en los libros de historia, para convertirse en un héroe de una nación, sino que fue la aflicción del pueblo. Éxodo 3:7, en medio del encuentro de Moisés con Dios, le dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus opresores. He conocido sus angustias. Yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de la tierra en la que están a una tierra buena, ancha, la cual fluye leche y miel. Luego dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. De hecho, el capítulo 2, el capítulo anterior, termina con el pueblo clamando a Dios. La razón por la cual Dios eligió a Moisés como el libertador no es para que él se sienta satisfecho, guay o importante, sino era la necesidad que había dentro de su pueblo. Dios le dice: hay una necesidad, yo voy a descender, yo tengo un plan, por tanto, ponte en pie que te voy a enviar. Muchas veces este tema del propósito nos confunde porque andamos diciendo mucho mi propósito. Y yo hice la pregunta así para que lo hagamos de forma personal, pero centramos el propósito en nosotros y se trata más que de mi propósito, se trata más bien de su propósito en mi vida. Muchos quieren que Dios cumpla sus propósitos y camuflan en Dios propósitos egoístas. Quieren que Dios cumpla su propósito para hablarle a mucha gente y ser importante. No se trata de ser importante, se trata de que quizás necesitan escuchar un mensaje. Se trata de lo que Él quiere hacer y de la necesidad de las personas. Descubrir el propósito es sentir el corazón de Dios y ser lanzado hacia la necesidad. Claro que como consecuencia, la voluntad que Dios tiene para tu vida es buena, es agradable y perfecta. Claro que al final tú vas a disfrutar, aunque haya adversidades, vas a disfrutar el plan de Dios para tu vida. Pero el centro está en otros. Por eso el primer consejo para descubrir y alcanzar el propósito de Dios es: enfócate, hazlo enfocándote en su plan, en conocer a Jesús y en darlo a conocer. Uno sabe que un sueño, que un propósito es de Dios cuando
los principales beneficiados de que Dios cumpla ese propósito son los otros y no yo. Yo soy bendecido, pero más bien de rebote. Y Moisés desde el minuto cero se enteró de esto. Se trataba de liberar personas y de esto se trata. Lo que Dios tiene para nosotros. Yo creo en grandes planes de Dios para cada uno de ustedes. Estoy plenamente convencido de que da igual la edad que tengas, que hay algo que Dios ha puesto en tu vida. Desde aquí el hijo de Paloma, que creo que es el más chico de la sala, porque el mío no está, hasta el que se sienta más mayor y quizás esté pensando en jubilarse y en disfrutar los últimos años. Desde el que parece que tiene más capacidades hasta el que se siente más limitado. Para todos hay un propósito, pero hay un propósito específico porque hay mucha gente que en su interior está clamando por respuestas. ¿Se entiende? De esto se trata. Y descubre el propósito cuando cada día te levantas diciendo: Señor, déjame bendecir a alguien. Pon una persona que pueda orar por ella en el nombre de Jesús. Pon en medio de mi camino una persona para darle esperanza. Cuando tú vives así, el resto de cosas son añadidas. Primer tip: enfócate en su propósito, en dar a conocer a Jesús y vivirás los planes específicos de Dios. Segundo consejo o forma: sirviendo con pasión. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó? Apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Éxodo 3:1. Estaba el llamado a libertar a 1 millón de personas, a un pueblo entero. Estaba cuidando ovejas que ni siquiera eran suyas. ¿Sabes cuántos años tenía? 80 años. Y el kiosquito, el negocito que regentaba, era prestado. Llevaba 40 años y ni siquiera tenía su propio rebaño. Piénsalo bien. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó? Sirviendo. Mira, mucho antes, 40 años atrás, Moisés quiso vivir el propósito de Dios a su manera. De hecho, luchó. Vio a un egipcio maltratando a un israelita y forcejeó con él y lo mató. Él luchó tanto por conseguir su propósito y sus sueños que terminó siendo un fugitivo y siendo rechazado por su pueblo. Y lo que quiero decirte es que en un tiempo donde todos luchan por sus sueños, ¿verdad? Y se hacen canciones, temas, videoclips, inspiraciones. Y hay gente que es verdaderamente inspiradora y a mí me encanta escuchar sus historias. Pero el plan de Dios para vivir su propósito es más bien sirve a otros. Cuando lo hizo por sus propias fuerzas, fracasó. Cuando estuvo dispuesto a servir a su suegro, Dios se apareció en su vida. Y cuando Moisés huye de Egipto por causa del asesinato y de que Faraón le iba a comenzar a perseguir, se encuentra en un pozo ya en Madián, allí viendo qué hacía con su vida, y aparecen 7 muchachas con un ganado y de repente hay pastores que empiezan a molestarla y él empieza con pasión a defenderlas, a eliminar, a quitar, y empieza a darle de beber a todo el rebaño. Un rebaño que se cuida con 7 personas, son muchas ovejas. Y sacar agua de pozo para 200, 300 ovejas es servicio. Claro, luego se llevó una mujer por el camino. Luego vinieron y dijeron: oye, que pronto habéis vuelto. Sí, nos ha ayudado un muchacho. Tráelo para acá, que tengo que soltar lastre de alguna de ellas. Eso era casi como darle de comer a 60 personas ayer, ¿no? O sea, era tamaño, tarea no pequeña. Y lo que quiero decirte es que si no servimos a otros para que otros vivan el propósito de Dios, nunca vamos a vivir lo que Dios ha diseñado para nosotros.
funciona así. Cuando sirvo a los propósitos de Dios y a los propósitos de otros, impulso a otros a vivir el propósito de Dios, Dios me encamina a mi propósito. Esta es la clave. Mira, Eliseo, ¿cómo Dios llama al profeta Eliseo? Trabajando en el campo para su padre. ¿Cómo llama, cómo encuentra Dios a David? David peleaba, luchaba contra osos y leones por las ovejas de su padre, de un padre que cuando había fiesta en casa no lo llamaba. Todos los hermanos menos él. Sin embargo, él estaba dando la vida por un corderito. Esteban, el evangelista de Hechos, capítulo 6, 7, comenzó sirviendo mesas, entregando bolsas de alimentos a necesitados, y luego lo vemos hablando, y Dios se movía con milagros, con prodigios, con señales, con sabiduría. Cuando servimos a Dios sirviendo a los demás, ahí los propósitos de Dios se comienzan a desatar. Cuando estamos centrados en darle valor a las personas y dejamos a un lado quizás nuestra propia comodidad, como hizo Cristo, ahí el cielo comienza a operar, y estamos en un momento donde dice: yo por mi jefe no me la juego, yo no me voy a matar por este sinvergüenza que me paga 2,5 duros, ni al salario mínimo interprofesional llego. Si lo han puesto en mi mano, lo voy a cuidar como si fuera de Dios. Hacedlo todo como para. ¿Quieres un trabajo mejor? Trabaja hoy como en el trabajo que le estás pidiendo al Señor. Y ese trabajo tarde o temprano llegará. Si es la voluntad del Señor. Y te podría contar mi propio ejemplo. Yo con 15, 16 años, lo primero que empecé a hacer para el Señor era retroproyecciones. Y ponía las filminas, no había ni teles ni cañones allí. Y luego un día estaba por allí dando vueltas por la iglesia y hacía falta gente para armar los muros de Jericó para una representación, y allí me puse a pintar cajas. Luego, como a mí no me gustaba estar delante de la escena, me dijeron: ¿quieres ayudar en sonido? Y aprendí sonido. Y un día, estando en sonido, estaba el grupo de evangelismo ensayando, le faltaba uno, y dijeron, y a mí me daba mucha vergüenza, pero me dijeron: oye, nos falta uno, Juan, por favor. Creo que era la historia de David y Goliat, ¿puedes ayudar? Y ahí fue la primera vez que actué públicamente. Empecé a ayudar a los niños, y una vez me dijo la responsable: ¿será que puedes preparar una predicación, no? La clase que yo te doy, una predicación para los niños. Y prediqué por primera vez a 12 niños. Y yo digo que terminaré en la puerta recibiendo a la gente porque es lo que más me gusta. Se trata de servir. Hay mucha gente adicta a la plataforma, al flash evangélico, pero se trata de darse. Y ponte por un momento en el pellejo de Moisés, nacido en palacio, criado para gobernar, licenciado con cum laude en las mejores universidades egipcias y del mundo, pero llevaba 40 años cuidando ganado. Yo creo que en momentos, mientras él iba por el desierto allí cuidando el ganado, él empezaba a recordar y dice: ¿será que yo estudié tanto para esto? Yo creo que no estoy cumpliendo mi propósito, se diría Moisés. Y empezó a experimentar frustración. Empezó a sentir que estaba viviendo el plan B, el plan C, el plan D, el plan E, el plan F, el plan Z. Algún plan, pero seguro que no es el plan A. Dios no me ha podido diseñar. Si soy una creación admirable, ¿cómo estoy criando ovejas de mi suegro después de 40 años? Mira, lo que quiero decirte es que si tú amas a Dios con todo y tú tienes disposición para servir y sientes que estás en un plan B, que no estás viviendo el propósito de Dios, si tu corazón está dispuesto a servir y amas a Dios,
Tu plan B solo es una parte del plan A. Solo estás en parte, Dios te está forjando para lo que Él tiene para tu vida. Mira la excelencia con la que cuidó las ovejas de su suegro. Le capacitó para cuidar al pueblo de Dios. De hecho, los llevó por los mismos desiertos que había llevado a las ovejas. Todo era un entrenamiento. No hay tiempo perdido cuando tenemos este corazón de servicio. Dios redime, Dios rescata aquello que parece que nos llevó a perder el tiempo. ¿Cómo descubrir, alcanzar el propósito de Dios para nosotros? Servir, hacerlo con pasión, hacerlo con excelencia, hacerlo como si no hubiera otra cosa. Sea cortar una tortilla, sea entregar una carne, sea hablarle a alguien de Jesús, sea montar un equipo de sonido, sea servir agua, sea decirle hola a la gente, lo que estés haciendo, sea enseñar al colegio, sea cuidar a una persona mayor en la casa, atender a alguien en un negocio, hacer eso como si Cristo mismo estuviera enfrente tuya. Eso que le hiciste a un pequeño me lo has hecho a mí, dijo Jesús. ¿Dónde te vestí? ¿Dónde te alimenté? Cuando se lo hiciste a un pequeño. Pasión y excelencia. Hay algunos, Señor, ¿qué propósito tienes para mí? ¿Qué propósito, qué propósito, qué propósito? Y se pierden buscando el propósito de Dios. Comienza a servir, el propósito de Dios llegará. Sirviendo encontrarás propósito. Segundo tip, sirviendo con pasión. ¿Me lo habéis? ¿Lo hemos entendido? ¿Lo hemos cogido? 1, 2, 3, lo agarré. Amén. Tercero y penúltimo, usando lo que tienes en tu mano. Éxodo 4. Entonces Moisés, después de seguir hablando, le respondió diciendo: no me van a creer, no van a oír mi voz. Me dirán: ¿no te ha parecido Dios? Y Jehová dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés le respondió: una vara. ¿Un palo? Moisés pensó que sus recursos y talentos condicionaban lo que Dios tenía para él, pero no era eso. Él se veía a sí mismo, sus capacidades. Él se miraba en el espejo y decía: no me van a creer. ¿Cómo yo me voy a presentar delante del faraón al cual he salido huyendo? ¿Cómo me voy a presentar delante del pueblo que me ha rechazado y ha dicho: tú serás juez entre nosotros, si te hemos visto lo que has hecho? No me van a creer, pero me encanta la pregunta de Dios: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y la respuesta de Moisés denota que él no valoraba lo que tenía en su mano. Bueno, esto, sí, la vara de pastor, tú sabes lo que estoy haciendo, mi plan Z. O sea, Jetro, 40 años, no me ha regalado ni un corderito. No me da jamón ni cordero por cada Navidad. Y yo siento que el Señor nos pregunta lo mismo. Quizá alguno ve que le faltan cosas, pero Dios dice: ¿qué tienes en tu mano hoy? Un coche viejo y feo, que anda por fe. Bueno, gloria a Dios. Un trabajo que nadie quiere. Eso vale. Tengo problemas, también vale. ¿Qué tienes en tu mano? Porque tenemos que ser libres de la mentira del cuándo. Voy a vivir, empezar a servir, empezar a vivir el propósito de Dios. ¿Cuándo termine de estudiar? ¿Cuándo sea un poco mayor? Cuando pase el verano, que ahora hay que currar y ponerse moreno, que es lo que corresponde. Cuando mis niños crezcan y esté más libre. Cuando mi marido le entre ganas de servir al Señor, porque estoy orando por él. ¿Cuándo? Y empezamos a enumerar una lista. ¿Cuándo me den la oportunidad en el sitio que yo deseo? ¿Cuándo? Y nos estancamos, no vivimos el propósito de Dios esperando oportunidades, sino aprovechando oportunidades. Dios quiere usar los recursos que tenemos hoy. Dios quiere hacerse visible en el trabajo en el cual estás hoy, con el tiempo que dispones hoy, con la familia que Dios te ha dado hoy. Eso es lo que Dios va a usar.
Un jovencito puso 5 panes y 2 peces, una merienda en manos de Jesús. Puso lo que tenía en su mano. Jesús alimentó a la multitud. David fue a enfrentarse al guerrero más temible, Goliat, con lo que tenía en su mano, su cayado de pastor, su honda, unas piedras de río. No es lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes en tu mano. Y me gusta, si tú lees un poquito más adelante, en Éxodo 4:20, dice que Moisés fue con la vara de Dios. El palo, el trasto, el bastón, en manos de Dios se convirtió en la vara de Dios. Y Dios te llama, te pregunta qué tienes en tu mano, y ese coche feo se va a convertir en el coche de Dios. Y ese trabajo se va a convertir en el trabajo de Dios. Y esa familia que estás viendo si hay devolución de 15 días o de 15 años, se va a convertir en la familia de Dios. Y ese lugar que parece que estás escondido y no cumples lo que tú anhelas, se va a convertir en la oportunidad de Dios. Vivimos el plan, lo descubrimos, lo alcanzamos cuando usamos lo que tenemos en nuestras manos. Algunos esperan a tener mucho para ser generosos. Mira, lo que tengas con corazón generoso, dalo, porque eso se van a convertir en recursos de Dios. Tu cuenta bancaria con €1.95 puede ser la cuenta bancaria de Dios. Es lo que haces con lo que tienes. Último, y estoy terminando, y si me pueden ayudar sería genial. Mira, versículo 3 en adelante del capítulo 4, dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, echa a la tierra. ¿Por qué? ¿Para qué voy a echar el palo en la tierra? Se podría haber preguntado a Moisés, tú tírala, echa a la tierra. Y la vara se convierte en serpiente. ¿Conocen la historia o por lo menos han visto la película? Él no solo usó lo que tenía en su mano, sino que obedeció y salió una serpiente, una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano y toma la serpiente, la culebra por la cola, ¿ok? Él tira, se convierte en serpiente, la serpiente le persigue. Escucha bien, Moisés trabajaba en el desierto. Él estaba hartito de ver serpientes. Seguramente sabía qué serpientes eran peligrosas y cuáles no. Y si estaba huyendo de una serpiente, alguien que trabaja en el desierto, es porque sabía que esa serpiente era peligrosa. Y Dios no solo le dice, tira la vara, que era algo tonto pero sencillo, sino que le dice, toma la serpiente con la cola. Los que ven a Fran de la jungla y esas cosas saben que nunca se toma una serpiente por la cola. Yo puse en internet, coger serpiente por la cola. Y las 3 primeras entradas que me salieron es, no cojas serpiente por la cola, no cojas, si coges la serpiente primero le tienes que con un palo tener la cabeza, porque aunque no llegue a tu cabeza, te puede morder una pierna, la entrepierna, lo cual es mucho más delicado, o cualquier otra cosa. Y Dios le dice, tira la vara, se convierte en serpiente, coge la serpiente por la cola. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció. Y la vara se convirtió en... La serpiente se convirtió nuevamente en vara. La obediencia. ¿Cómo alcanzar el propósito de Dios? Obedeciendo. En lo más chiquitito y en lo más grande. ¿Qué te está pidiendo el Señor hoy? ¿Cuál es ese pequeño paso de fe? Quizás tú sientes que si lo contaras la gente se reiría de ti. Pero si es lo que Dios te está pidiendo, eso es importante. Quizás te está pidiendo que le ores 15 minutos cada mañana. Obedece. A ti te gusta dormir así a pata suelta y de repente sientes que tienes que levantarte más temprano. Hay algo que te dice. Obedece, empieza ahí.
Quizás es predicar de un vecino. Cada vez que lo ves dice, le tendría que hablar, pero no quiero incomodar. Obedece. Quizás escoger una serpiente por la cola. Quizás obedecer implica quedarte sin la economía que tú tienes prevista, pone en riesgo algo de tu familia, implica decirle a algún familiar tuyo, yo voy a servir y seguir al Señor, pienses lo que pienses, es un riesgo, pero yo estoy seguro que si coges la serpiente con la cola, porque Dios te lo ha dicho, Dios va a acomodar todas las circunstancias. David obedecía. Pero ¿sabes cómo aprendió David a obedecer? Obedeciendo a su padre. Le decía, ve y llévale comida a tus hermanos, los que los menospreciaban. Y él les llevaba comida. Obedecía a Saúl, que era un rey loco. Porque muchas veces decimos, Dios, háblame y yo te obedeceré, pero Dios le dice a los que están en casa de sus padres y todavía tienen edad, empieza obedeciendo a tus padres. Empieza obedeciendo a tu jefe. Lógicamente, si es algo contrario o algo que te va a hacer daño, no, obedece a tu jefe. No, pero así sería. Obedece. Él es jefe y tú eres empleado. La Biblia también dice, sujétate al pastor. Hay gente que solo quiere mandar, pero uno aprende a obedecer a Dios, obedeciendo a hombres que Dios ha puesto en tu vida. Así funciona el tema. Mira, la fidelidad en lo poco, la obediencia en lo pequeño nos capacita para más. Si tú lees, y ya estoy terminando, Éxodo 7:17, Dios le dice que golpearé con la vara que tengo en mi mano, el agua de este río se convertirá en sangre. Dios le dice, ok, ya no el truquito de la serpiente, toca con la vara el Nilo. Moisés obedece, el río en sangre. Luego le dice, levanta la vara, y vienen vientos y llega una plaga. Cada una de las señales que traen liberación al pueblo fueron consecuencia de pequeños actos de obediencia. Y muchos están esperando la señal para obedecer. Y Dios está esperando la obediencia para mandarte la señal. Moisés empezó haciendo un truquito de la serpiente, luego empezó convirtiendo agua blanca en agua roja, pero luego un mar entero se abrió con la vara, la roca dio agua. ¿Qué tienes en tu mano? Usa, obedece a Dios con lo que tienes. Vuelvo a preguntarte, ¿qué te está pidiendo el Señor hoy? El día para obedecer, el día para hacerle caso a Dios. Si estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, no es mañana, es hoy. Y mira, me gustaría orar porque Dios revele propósitos específicos, pero Dios a través de este mensaje me lleva a orar por enfocarnos más en su propósito que en mi propósito. Me lleva a orar por servir con pasión allá donde estemos. Me lleva a orar por usar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Me lleva a orar por obedecer fielmente a Dios, y sé que vivirás el propósito de Dios, y sé que lo imposible, los mares cerrados se abrirán, los impedimentos se retrocederán, pero tú y yo estamos llamados a avanzar de esta manera. ¿Cuántos estamos dispuestos? Amén. Si estás dispuesto, ponte en pie. Quiero orar para que Dios lo ponga un espíritu de servicio con pasión, que Dios te ponga, que te nazca. Dar lo mejor, que eso empiece en tu casa, en tu trabajo, que por supuesto se manifieste en la iglesia, en la calle, que sea algo más que una responsabilidad, que sea el amor de Dios impulsándote a darte, que empieces a estremecerte porque Marbella vea la gloria de Dios, porque el propósito de Dios, que la gente le conozca, se cumpla en nuestro medio, en nuestra ciudad. Que empecemos a usar lo que tenemos en nuestras manos y dejar de excusas, de cuándo y de peros. Vamos a orar por un espíritu recto que hace lo que Dios quiere. David era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque iba a hacer todo lo que Dios quiera. Tener un corazón conforme al de Dios
es tener un corazón obediente. Señor Jesús, yo sé que tú hoy estás capacitando para todo esto. Sé que hoy estás derramando pasión por la alma. Yo te invito, si tú quieres esto, pon tu mano en tu corazón. Hay algo que el Señor quiere hacer en nuestro corazón. Quiere mudar nuestro corazón. Señor, ahora tú pones pasión por tu plan, pasión por tu propósito. Pones un quejío intenso por las almas que se pierden. Pones un clamor, una desesperación, un anhelo por tu casa, por tu obra. Ya no más centrados en nosotros mismos, nos enfocamos en ti. Si tú nos pones en Marbella, un lugar que pasa gente, es para que mucha gente te conozca, para que al pasar por esta ciudad sus almas sean transformadas, Señor. Señor Jesús, un espíritu de servicio, de pasión, desde los chicos hasta lo grande, en todo lugar. Pon ese servicio, Señor, oh Dios, al orar, al recibir, al preparar, al limpiar, servicio, pasión, excelencia, Señor, oh Dios, que no cueste porque lo hacemos para ti. Un corazón que quiere honrarte, un corazón que te vea tiene el necesitado, que te vea tiene el hambriento, que te vea tiene el hermanito que me cuesta soportar. Señor, oh Dios, pon ese corazón de siervo que tú tenías. Señor, llévanos a usar. En esta hora revela lo que has puesto en la mano de nuestros hermanos que tú quieres usar para tu gloria. Quizás alguno está diciendo una vara, es algo insignificante. Dios está diciendo, dámelo que lo quiero usar. Solo deja que yo lo utilice. Pon eso en manos de Dios. Dispón aquello que el Señor ha puesto en tu mano. Y Señor Jesús, queremos obedecerte. Quizás mientras oramos recuerdas algo que Dios te pidió y nunca lo obedeciste, no lo consideraste tan importante. Dios hoy te lo recuerda para que obedezcas. Para que obedezcas. Señor Jesús. Amén. He visto al hermano Pepe con la ofrenda y me he dado cuenta que me he olvidado totalmente de la ofrenda. Me he olvidado, para que luego piensen que venimos a sacar dinero. Se voló de la cabeza. Pero hay muchas formas de ofrendar y hoy, justo aprovechando mi despiste, podemos preguntarle, Señor, ¿cuánto has puesto en mi mano para dar? Todo lo que tengo es tuyo. ¿Cuánto quieres que yo bendiga esta casa? El Espíritu Santo te va a estar poniendo una cantidad. Aún a mí me ha pasado a veces, me ha puesto algo que no tenía en ese momento, me lo ha anotado y lo he traído al siguiente momento. Señor Jesús, muéstranos cuánto pones en nuestra mano para dar hoy, Señor. Todo es tuyo, pero ¿qué has puesto en nuestra mano, en nuestro bolsillo, en nuestra cartera para dar? Que hoy podamos honrarte con eso, Señor. Y Señor, no solo en esto, sino en cada área podamos obedecerte. Quizás, Señor, tu obediencia es deja este vicio, deja esta manía, deja esta rutina. Ten cuidado con esta compañía. Comprométete con la iglesia, congrégate. No sé lo que tú estás pidiendo a los corazones, pero que hablas claro y no solo que des la instrucción, sino que des la fuerza, la energía para obedecer. Queremos obedecerte en hablarle de ti a aquellas personas que tú has puesto en nuestra vida, Señor. Esta semana puede ser una semana donde hablamos a diestra y siniestra de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Va a pasar el hermano y hemos orado. Yo creo que Dios lo va a hacer. Me gustaría celebrar a Jesús. Me gustaría decir, Él ya tiene el propósito, yo he alineado mi corazón con el suyo, yo quiero servir, pongo mis manos, pongo lo que tengo a disposición del Señor, Él lo hace. Y agradecerle y celebrarlo anticipadamente, aunque todavía no has visto lo que quizás esperas de Dios. Pero creo que al celebrar a Jesús, al ejercitar fe en nuestra adoración, cosas sucedan, algo alegre, algo glorioso, algo
te dé gloria, te doy. Le cantamos juntos. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Celebra pensando que en medio de tu adoración hay sanidad para tu cuerpo. He sentido parte del Señor que me dice celebrarme. Y creo que la obediencia a las señales vienen detrás. Susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido. En tu cruz encontré mi identidad. No fui yo, fuiste tú, me encontraste a mí. Y por tu gracia hoy estoy aquí. No hay de qué temer, tu amor me hizo libre. Cristo venció, yo lo grito.